Hola, mi nombre es Ileana Rojas, soy abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Políticas Públicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Agradezco a Polemos por este espacio y espero que pueda serte de utilidad. Estoy aquí para hablarles sobre feminismo y su relación con las movilizaciones sociales. Quizás sepas que en los últimos años el movimiento feminista, que no es homogéneo, sino más bien bastante diverso, ha tomado más fuerza y se va posicionando en varios espacios. Uno de esos espacios es el de las movilizaciones sociales, que cada vez concentran una masa muy importante en el Perú y en todo el mundo. En las calles, en las escuelas, en las universidades, en los espacios laborales, en las redes sociales, en fin, en todas partes el movimiento feminista va logrando poco a poco visibilizar aún más la situación de vulnerabilidad que atraviesan las mujeres y la comunidad LGTBIQ+, así como la normalización de la equidad de género en todas las sociedades, teniendo en cuenta, claro está, las particularidades de cada cultura. Seguramente tú has sido parte de alguna movilización social o de varias de corte feminista, las cuales han tenido y tienen como propósito la defensa de los derechos de las mujeres y o de la comunidad LGTBIQ+. Y no solo hablo de las movilizaciones que se dan en las calles, sino también en las redes sociales y en otros espacios digitales. Pero, ¿por qué marchamos? ¿Por qué nos manifestamos? ¿Por qué protestamos por redes? Si es el feminismo lo que en mayor o menor medida nos lleva a movilizarnos, una primera pregunta sería, ¿qué es el feminismo? El feminismo es la suma de movimientos de corte cultural, político, social y económico que pueden llegar a ser bastante heterogéneos como mencionaba anteriormente, pero que tienen en común la búsqueda de la equidad de género. El activismo es muy importante en estos movimientos, puesto que sus acciones consisten básicamente en la difusión y promoción de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ+, sea a través del reclutamiento de personas voluntarias, en la recaudación de donaciones y en general en la visibilización de problemáticas en prejuicio de estos dos grupos. Asimismo, el feminismo es una corriente o teoría de naturaleza política y social, que no se reduce solamente a estudiar y efectuar propuestas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, sino además de las personas de género no binario. La existencia del feminismo se remonta incluso a la época de la Grecia antigua, pero logra una mayor presencia en el debate público a partir de la Edad Media de la Europa occidental. Esto se consolida con mayor fuerza aún en el discurso crítico de la era contemporánea, más precisamente en la época de la Ilustración, que tuvo lugar desde mediados del siglo XVIII hasta primeros años del siglo XIX. Es así como hablamos de la primera ola del feminismo, es decir, del feminismo ilustrado. La segunda ola es la del feminismo sufragista, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuyo principal foco de atención se centraba en los derechos al sufragio y a la educación de las mujeres. Cuando hablamos de la tercera ola, hablamos del feminismo de los años 70 del siglo pasado. Este feminismo concentra sus esfuerzos principalmente en los derechos económicos, sociales y culturales para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Así, esta ola trae a la luz el feminismo postcolonial, el feminismo cultural, el feminismo ecologista, entre otros. Existe además una cuarta ola que surge a fines de la primera década del 2000. Otras personas dicen que fue a partir de los años 90 con el ciberactivismo, pero a diferencia de las anteriores,
Esta ola no solamente pone atención en los derechos de las mujeres, sino además en la comunidad LGTBIQ+. ¿Han escuchado hablar del transfeminismo, del movimiento Femen, del afrofeminismo, del feminismo interseccional, de la teoría queer, de las y los influencers digitales? ¿O temas como el aborto, la igualdad salarial, el antipatriarcado, la paridad electoral, el movimiento #MeToo y el Ni Una Menos de Hispanoamérica? Seguramente que sí. Pero antes de desarrollar muy someramente algunos de estos conceptos, quiero precisar que no hay consenso en cuanto a la cantidad de olas y periodos que comprende cada una de ellas. Asimismo, hay que considerar que en el Perú no se dieron todas las olas y el periodo de cada una tuvo distintas características. Sin embargo, para estos efectos, podríamos tomar como referencia la cronología que acabo de desarrollar, bajo una mirada global. Claro está. Lo más importante es conocer que el feminismo ha atravesado por una serie de etapas para convertirse en lo que es hoy. ¿Y qué es el feminismo hoy? En el Perú, en los últimos 5 años, los casos de feminicidio han ido en crecimiento. Sea porque los feminicidios se denuncian cada vez más, o porque efectivamente los feminicidios en realidad han aumentado. Así, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, en el año 2015 hubo 84 víctimas por feminicidio. En el 2016 hubo 106. En el 2017 hubo 131. En el 2018, 150. Y en el 2019, el año pasado, hubo 168 casos. En este año, hasta el momento, hay más de un centenar de casos registrados, incluso más que el año anterior, y aún no cerramos el año. Si hablamos de nuestra capital, Lima, es la ciudad más peligrosa del mundo para las mujeres. Así lo dice el Plan Internacional, a través de un estudio de hace un par de años en el que se analiza el acoso sexual que enfrentan las mujeres en las principales ciudades del mundo. En el ámbito laboral, en nuestro país, los hombres cobran un 21.2% más que las mujeres. De hecho, el Perú es el cuarto país en América Latina con la mayor brecha de género en el mercado laboral, según el estudio de Perspectiva Global de la Mujer 2020 sobre igualdad de género, realizado por la Escuela de Administración de Empresas, EAE, de la Business School de España. Por otro lado, en el ámbito de la participación política y espacios de diálogo, la Defensoría del Pueblo de Perú recientemente ha sostenido que uno de los principales problemas identificados en las últimas supervisiones electorales de los años 2016 y 2018 ha sido la reiterada ubicación desfavorable de las candidatas en los tercios inferiores de las listas electorales. Del mismo modo, es en los gobiernos locales que se presenta menos participación de las mujeres en los cargos de poder que en los gobiernos regionales y el gobierno nacional. Con relación a las mujeres indígenas, que constituyen el 10% de la población nacional, ellas representan cifras totalmente desfavorables respecto de sus pares hombres. Sin embargo, no existe información estadística desagregada por género sobre la situación de desigualdad en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos fundamentales, o en todo caso no está disponible en todas las instancias nacionales de gobierno. Esta ausencia de información invisibiliza la situación de desventaja que afrontan, particularmente las mujeres indígenas, y no solamente por ser mujeres, sino además por ser indígenas y por cumplir una serie de características que
incrementan la discriminación hacia ellas. Es lo que se llama la discriminación múltiple, de la cual hablaremos más adelante. La misma Defensoría, frente a estas y otras problemáticas relacionadas con la ausencia o insuficiencia de participación política de las mujeres en espacios de diálogo, ha establecido una agenda pendiente con las siguientes ideas, bastante interesantes. Uno, la reglamentación de la cuota, ¿no? La necesidad de complementarla con medidas como la paridad y la alternancia. En segundo lugar, la regulación de la violencia y el acoso político. En tercer lugar, la necesidad de políticas públicas que promuevan la participación política de las mujeres, considerando los obstáculos estructurales. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué es el feminismo hoy? Hablar de feminismo hoy es tener en cuenta que las mujeres y la comunidad LGTBIQ+, son grupos en situación de vulnerabilidad, pero no todos, no todas, sufren el mismo grado de violación de sus derechos. Así, por ejemplo, las mujeres con un grado educativo superior no sufrirán el mismo grado de discriminación que las mujeres analfabetas. Asimismo, las personas de la comunidad LGTBIQ+, con un nivel adquisitivo monetario superior, no sufrirán el mismo grado de discriminación que aquellas personas de la comunidad también que se encuentran en una situación de pobreza. Hablar de feminismo hoy también es definitivamente hablar de las movilizaciones sociales, puesto que constituye en la actualidad una de las formas más populares por las que el feminismo es cada vez más visibilizado y por ello haya más personas convencidas de que la equidad de género es una necesidad. Pero, ¿qué es la movilización social? ¿Qué es una movilización social? Tradicionalmente se asocia este concepto a las manifestaciones en la calle, llámense marchas, concentración pública, huelga de hambre incluso, desfile, campaña, desobediencia civil, boicots, etc. Todas ellas, las que acabo de mencionar, vienen a ser acciones de protesta. Sin embargo, actualmente una movilización social es también la que se realiza de manera digital, con el ciberactivismo y las redes sociales, sea a través de la firma de pronunciamientos o exigencias sociales, con la creación de grupos temáticos con la finalidad de sensibilizar o incluso demandar problemas concretos, entre otros tipos. En los últimos años, el feminismo, que busca cerrar cada vez más las brechas de género, viene priorizando la visibilización y la demanda de los siguientes temas. La protesta social de temas como el aborto legal, seguro y accesible, la participación política de las mujeres, el reconocimiento de la identidad de las personas trans, la gestación subrogada, la prostitución, la lucha contra el racismo hacia las mujeres que no son de raza blanca o incluso mestizas, la igualdad de remuneración por igual hacia las mujeres, entre mujeres y hombres, ¿no? La remuneración o la igualdad salarial, la lucha contra la violencia de género, que va desde los micromachismos hasta los feminicidios, el cuestionamiento hacia el amor romántico y la familia tradicional, la utilización del lenguaje inclusivo y neutro, así como el cuestionamiento del castellano oficial o el castellano regulado por la Real Academia Española. Están también el feminismo interseccional, que contiene un enfoque decolonial o descolonizador, y sostiene que las mujeres somos un grupo heterogéneo y que no todas somos iguales en la opresión, sobre todo en contextos multiculturales y con alta brecha socioeconómica, a contrario del feminismo blanco o también llamado feminismo hegemónico, entre otros temas, ¿no? ¿Qué buscan las movilizaciones sociales feministas y qué han logrado en la coyuntura política en el Perú en estos últimos años?
Muchas veces las movilizaciones sociales son subestimadas en cuanto a su efectividad. Y existe el prejuicio de que las personas que forman parte de ellas, en vez de acudir a canales oficiales para plantear sus demandas sociales, acuden directamente al enfrentamiento, en el sentido negativo. ¿Contra quiénes? Las autoridades. Sin embargo, la gran mayoría de las movilizaciones sociales, si no son todas, son como la punta de un iceberg de un gran conflicto que no ha sido gestionado de la mejor manera ni en su debida oportunidad. En ciertos casos, las movilizaciones sociales no son espontáneas y forman parte ya de una suerte de tradición, tales como el 8M y el 25N y la Marcha del Orgullo LGTBIQ+. Y son cada vez más masivas, salvo este último año, se entiende, por la pandemia. Y es que las brechas de género que perjudican tanto a mujeres como a la comunidad LGTBIQ+, aún continúan vigentes. Si bien en menor medida cada vez más, aún hay muchos temas pendientes de resolver y derechos que se espera sean reconocidos. También están las movilizaciones en las redes sociales, tales como el movimiento MeToo, la creación del hashtag Yo sí te creo en España como apoyo a la víctima de la manada, el hashtag Paremos el acoso, la frase El violador eres tú, entre otros. Así, sean espontáneas o no las movilizaciones sociales feministas, son un gran instrumento de cambio social, porque no solamente visibilizan problemáticas, sino además vienen logrando grandes resultados, tales como la aprobación o derogación de normas, la aprobación de políticas públicas y planes, el reconocimiento de derechos, etc. Lamentablemente, algunas de estas movilizaciones traen consigo víctimas mortales, como sucedió en marzo de 1911, con el incendio de una fábrica de camisas en Nueva York, en el cual murieron 146 personas y que fue finalmente un hito para la lucha por los derechos de la mujer. Así también, esto ha sucedido en varias protestas a lo largo del siglo pasado y el presente siglo por los derechos de la mujer y también de la comunidad LGTBIQ+. Si bien las movilizaciones sociales tienen un gran impacto positivo para el feminismo, también es necesario considerar que existen retos para que las movilizaciones sociales tengan un mayor impacto por la lucha de los derechos de la mujer y también de la comunidad LGTBIQ+. Así está el hecho de lidiar con la falta de información de la sociedad sobre lo que significa el feminismo y sobre los objetivos del feminismo. Asimismo, está el reto de tener un mayor alcance y convocatoria para que las movilizaciones sean cada vez más masivas. También la inclusión de hombres y de entidades de la sociedad civil, las cuales pueden ser de ayuda también en la lucha feminista. De ahí está también el reto de generar una mayor cohesión entre las organizaciones feministas y en general entre las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, que, entre otras cosas, también defienden derechos de las mujeres y derechos de la comunidad LGTBIQ+. Agradezco nuevamente a Polemos por ese espacio y, como dije al principio, espero que haya podido serte de utilidad. Te invito a seguir investigando sobre esa temática y, considerando el contexto actual de la pandemia, quizá enfocar la atención sobre todo en los efectos de esta última sobre las movilizaciones sociales feministas. Gracias.